Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi programa Tomando el Té con Doña Claudia. ¿Estás tapándote la verdad? Ay, sí. Lo verde. Lo verde. La chiqui. La querida. Ya puede ser maricoteo. Cero marico. Puro tipo serio. Seriecita. Hay más abajo que me falta, mira. ¿Dónde? Lo verde, mami. Sí. Abajo tú sabes lo que yo tengo. Qué fea. Ya. ¿Y Ángel subió? Sí. Gloria a Dios. Mami. Que yo lo quería entrevistar. No, yo no me quiero arrepentir después de cosas que queden documentadas. No le importa que los controle. Te aseguro que yo controlo más que él, aunque sean gays. Total, tengo una fama de estar con marico que bueno. Son cosas que nada. Ay, me veía divina, de verdad. Esta clavícula como que más divina. Imagínate cuando ya yo dentro de 2 años, de 2 años vea ese documental y esté toda operada así fabulosa y diga qué cara de hombre tenía, qué fea. Nosotros estábamos echando broma de cómo se iba a llamar el documental. Ellos se crean una familia. Estábamos una casa para papito. Papá, Javier está orinando sentado. Bueno, muchacho, eres marico. Bueno, aquí en Venezuela lo que pasa es que en Venezuela aquí tenemos como vacaciones del virus. Entonces, una semana hay COVID, la otra semana él se va de vacaciones y se va para la playa, la otra semana la gente vuelve y está como sardina en lata en el metro, en los autobuses, etcétera, y así la otra semana, bueno, vuelve el COVID a trabajar y la gente se tiene que guardar. Todos los días es una historia nueva. O sea, si no nos morimos del COVID, nos morimos de hambre, así. Y hay que trabajar y hay que hacer cosas, ¿no? Para poder salir adelante, porque el COVID no toca tu puerta y te va a decir gracias por quedarte encerrado, aquí está la comida. El trabajo a mí no me, o sea, sí me preocupa, porque obviamente si uno no trabaja no come. Pero lo que más me preocupó y lo que todavía me preocupa son mis estudios. O sea, mi rendimiento bajó muchísimo desde que comenzó la pandemia, porque de verdad no me acostumbro a la modalidad online, y aparte que aquí no tenemos un internet constante. Entonces cuando hay luz, no hay internet. Cuando hay internet se va la luz. O llega el agua y tienes que encargarte de hacer otras cosas. Y es horrible, es horrible. Entonces o llamas al profesor y el profesor no tiene señal en el teléfono y es terrible. Entonces yo creo que eso ha sido lo que más me ha pegado de la pandemia. Eso de, por ejemplo, Telo que abre pero a puerta cerrada porque si no vienen los militares. Pero es que los militares siempre van a ir así a esta puerta cerrada o puerta abierta. A martillar. Sí, a martillar y emborracharse también, mi amor. Porque los militares a veces son más rosadas que nosotras. Todo eso es tuya. Ya me duele la cabeza. El tirrito, la cosa, tú sabes.
la peluca que está aquí. ¿Tú vas a entrar otra vez por allá? ¿Para la oficina? Sí. Méteme esto en mi bolsa. Gracias. Angélica, cuéntanos cuántos años llevas haciendo estos performances. Bueno, yo comencé a los 16 años, pero profesionalmente fue como a los 19. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? Yo creo que todo más el arte y como sentirme yo misma, ¿sabes? Más allá de la peluca, el tacón, el maquillaje, todo eso era como, es parte de la magia, ¿no? De transformarse en la noche en un escenario, sino también sentirme liberada y sentirme yo misma, sentirme totalmente libre. ¿Y cómo supiste que pertenecías a esta escena? Bueno, yo creo que de toda la vida, porque soy hija de dos músicos y cantantes, y siempre estuve rodeada de arte, ¿no? Entonces siempre me gustó lo de la actuación. Yo también canto, pero me gusta, más me gusta la actuación. A nosotras las trans es muy difícil conseguir un trabajo digno aquí en este país, ya que, bueno, los prejuicios, etcétera, te mandan a vestir de hombre, te mandan a cortar el cabello. Así sea en una peluquería, muy pocas peluquerías, o sea, una peluquería profesional, 100% profesional, así de Target, no aceptan trans porque va en contra de las reglas. Entonces es muy difícil para nosotras conseguir un trabajo como, por ejemplo, que voy a ir a una tienda de cajera o que voy a ir a una zapatería de... No, nada de eso. Se está perdiendo demasiado talento, demasiado futuro. O sea, somos personas que de verdad podemos trabajar en el futuro de un país. Hay transgénero que son médicos, abogados, arquitectos. Yo estoy estudiando para ser actriz. Hay infinidad de personas trans que son profesionales. A algunas les toca irse a la calle por eso, pues, o sea, porque o su familia no las acepta y las botan, no han tenido el nivel educativo pertinente como para seguir cultivándose en una profesión. Y nada, les toca a la calle y eso es muy lamentable porque al final todos tenemos el derecho de aprender y ser alguien en la vida. No te vayas a atender con ese médico porque ese médico es un hombre vestido de mujer, no. Al contrario, o sea, si es una doctora es una doctora, si es un abogado es un abogado, si es un arquitecto es un arquitecto. No, ay no, el arquitecto trans, no tienen que ponernos etiquetas, no, que la transgénero que es arquitecto, no. La arquitecto fulana de tal hizo esto y esto y el otro. No tienen que poner que somos transgénero, porque al final todos somos humanos. Aquí en Venezuela no nos podemos cambiar el nombre aún legalmente. Seguimos teniendo el nombre con el cual nos presentaron nuestros padres. Y bueno, nada, me toca cuando dicen fulano de tal, bueno, se para aquella Miss Venezuela y va a entregar el papel que tenga que entregar y la gente se queda como que what the fuck, pero... sí, o sea, todavía, aunque sería muy fino también que tuviéramos esa oportunidad, ¿no? De cambiar nuestro nombre, de poder ser quien somos totalmente, hasta legalmente, porque siempre, por lo menos cuando hay un asesinato de alguna chica trans, siempre lo ponen en los periódicos como un chico y es muy choqueante eso, ¿sabes? Yo solamente... ¿cómo te digo? Soy mujer aquí cuando pongo lo de Ernesto. En trabajo normalmente, me gradué y trabajo, soy TCU en recursos humanos. Sí, me visto de hombre todos los días y cuando estallan estos eventos vengo de mujer y mira cómo me veo, hermosísima.
Gracias. ¿Pero me está cocinar? Ah, ¿vas a comer? No tengo hambre ahorita. ¿No tienes hambre ahorita? No, Luis no se ha levantado. No, bueno, sí, ya se levantó, ya está comiendo. Ah, ok. Cool. Me avisa. No tengo hambre. Ahí café, ¿no vas a tomar No. café? Ahí está tu teléfono, te vas a... Ah, ok. Vas Ok. a llamar a... No. Voy más tarde a hacer unas cosas y ya. ¿Vas a subir ahorita? Sí, más tarde subo. Bueno, me avisas. Me avisas para estar pendiente. Dale. Ahí estás. ¿Y la clase? Hoy yo no tengo clase, tuve clase fue ayer. Oye, ¿y este pico? Angélica la conozco yo hace muchos años, cuando todavía era un niño, todavía era Javier, venía él llegando de Argentina, un niño con cabello de color, con collares de búho, muy extrovertido, lo conocimos en una noche de rumba, una discoteca normal. Me pareció muy lindo, compartimos mucho ese día y las vueltas de la vida, que después de muchos años coincidimos ya él en el proceso de la transformación de niño a niña. Tenía ya 21, 22 años, coincidimos en que vamos a trabajar juntos. Y fue uno de los apoyos de que uno le decía, bueno, ¿vas a ser niño o vas a ser niña? Decide. Vamos a que ya organices tu vida de que soy una niña o soy un niño, porque había momentos en que tenía esos picos emocionales, que hoy amanecía niño, mañana pasaba a ser niña otra vez, y uno tenía que pelear con él. Ya va. Decides, vas a ser niña, definitivo, vas a ser niño. ¿Y cómo te sientes teniendo un pene? Normal, o sea, yo digo que tener pene o vagina o senos o no senos no me hace ni menos ni más mujer. Al contrario, es como yo me sienta y como me identifique y como me respete como persona, que es lo que realmente soy. Soy un ser humano, ay, sí, porque tienes pene eres, no, para nada. O sea, no tengo problema con eso tampoco. Entonces, ¿disfrutas tener un pene? No es que, ay, sí, pero sí, o sea, normal, no me siento incómoda tampoco con mi sexo, no, para nada. Pero, como te dije, no me hace ni menos ni más mujer. Soy una mujer y soy feliz como soy y me siento bien y me siento realizada y completa, y eso es lo importante. ¿Y te gustaría tener una vagina? En un momento lo pensé, o sea, en un momento sí lo pensé, dije sí, quiero, pero es una decisión muy fuerte, es un cambio muy, muy drástico que, bueno, tendría que pensarlo muy a fondo para poder dar el paso, porque tampoco quiero dar un paso que luego me vaya a arrepentir, como muchas personas les ha pasado. No es una decisión que se toma de la noche a la mañana, no. ¿Y te quisieras operar los senos? Sí, claro. Sí, todo. O sea, yo me quiero poner como una Barbie. He entirrado, pero es muy incómodo. Es demasiado incómodo, o sea, te mareas. No sé, a mí me da demasiado dolor, me da hasta ganas de vomitar, igual cuando me tengo que entirrar la cabeza, o sea, es horrible. Pero nada, siempre cargo, obviamente, una panty muy pequeña, que es lo que me guarda. Y obviamente ya lo que viene es como el cuerpo postizo que yo me pongo, que si las caderas, los glúteos, etc. Toda la parafernalia que lleva una drag queen antes de hacer show. Pero yo en el Miss también fue una vaina loca. Tuve que dejar de comer. Y yo me quería meter en el Love de este año, porque como te dije, pero engordé mucho por las hormonas, marico. ¿Te metes el año que viene igual a Si tengo teta no puedo. ¿Por qué? Porque es arte de transformación, no es Miss Trans. ¿Tú sabes lo que es comer pescado y arroz y vegetales? Sí, lo sé, todos los días.
Mi amor, no me pases la lengua que se me cae la cosa. Cuando comencé a tomar pastillas anticonceptivas, cuando tenía 17 años, me las tomaba como que si fueran tic-tac, o sea, era una tras otra, o sea, y eso obviamente es demasiado peligroso porque aparte que estaba todavía en plena etapa de desarrollo, no llevaba un control médico. Entonces, una chica trans muy amiga mía, mucho mayor que yo, ella tenía 28 años, me dijo como que, mira, es demasiado peligroso, no hagas eso, tienes que llevar un control médico. Y estaba en un camerino, en el camerino de una discoteca, luego de un show de la marcha LGBT. Y estaba hablando con la dama del ambiente, con Noelia Telo y con la pareja que tenía ella en ese tiempo. Y entonces yo le dije como que yo quiero ser mujer y tal. Entonces ella se sentó y me dijo, sí, tú te ves muy linda, pero haz todo al pie de la letra, no tienes que ir a un endocrino. Antes sí tomaba estradiol, espironolactona, que es un bloqueador de testosterona, pero ahorita mi tratamiento ahorita es con pura progesterona, que es cada 3 meses la inyección que me toca. Súper fuerte porque obviamente me cambia las emociones, me dan depres, me da mucha ansiedad, como demasiado. Me ha hecho subir de peso, al contrario de las otras que sí me ponían no me ponían muy flaca, pero sí me hacían bajar de peso y tenía un cuerpo muy armónico. Pero estas sí me han hecho subir de peso, pero sí he visto cambios, o sea, mi cara ha tenido cambios, mi piel se siente mucho más suave, han crecido mis senos, no mucho, no crecen los tetones, pero sí van creciendo poco a poco. Lo de la voz, siempre he tenido la voz así, aunque obviamente la pongo más femenina, pero la voz no cambia, la voz con las hormonas no cambia. Representé a un certamen aquí en Venezuela, a Miss Mundo Gay, y aquí estoy representando a España. Me siento contenta de que soy una nieta de un español. Nunca pude llegar porque no tenía los papeles para llegar allá. Aprendí de España que mi abuelo quiso que nosotros viajáramos, pero como en la Segunda Guerra Mundial no pudimos. Este de cartón lo hicimos como de carne de foamy y no sé, que nos trajimos la cuestión en España, no sé cómo se le llama esto es una peineta que venden en España, que es de nácar, de concha de nácar, bueno, y nosotros le decimos esto, y se ve precioso, ¿no? Lo adopté en el sentido de amparar y proteger, como un tío protege a un sobrino, como una madre decide tener un hijo de otra persona, ¿sí? Es ese amor y ese cariño que creas con una familia que tú vas creando, no que la que el destino te puso. Es la familia que tú decidiste. Yo decidí un día, sí, ella es mi hija. Y en el ambiente son muy pocos los hijos que uno tiene. En el caso de ella es la única hija. Mi única hija, y es así de, no, que yo quiero ser tu hijo, no. Eso nace, eso se gana. Se gana con el respeto, se gana con el cariño, se gana con la comprensión, se gana con la convivencia. Mi familia me apoya muchísimo, ama y adora a mi pareja. Mi mamá es como mi hermana, porque prácticamente la que me cría mi abuela que ya está en el cielo, y mi mamá ha sido como una hermana mayor. Y siempre he conseguido, es como decir, ese apoyo, no de mamá, sino de hermana. Mi abuela sí era un poco estricta, pero siempre me consentía muchísimo porque era su primer nieto. Y un 31 le dije, abuela, feliz año. Y en vez de decirle feliz año, le dije, abuela, soy gay. Y mi abuela me dijo, no te preocupes, ya yo lo sabía. Yo te amo y te adoro como eres. Ahí eres mi nieto. Y bueno, por eso no teman de que la vida es así, la vida es tan simple, la vida es así sencilla, y que todas las abuelas y las mamás saben quién tienen por hijo. Así que no se preocupen, traten de más bien valorarse, traten más bien de buscar los valores de la familia que se han perdido muchísimo. Rescátenlo, porque eso es muy importante. El consejo que le doy a todas las personas de que lo más bello de la vida
es uno mismo quererse. Hay personas que se quedan así como que ya va. ¿Qué es esto? Entonces piensan que el chico por salir conmigo es gay y no, o sea, sigue siendo totalmente heterosexual. Porque yo soy una mujer, entonces sigue siendo heterosexual. Y entonces la gente cae en esa confusión, que andas con un tipo que se viste de mujer. Yo soy 100% pasiva, como decimos, ¿no? O sea, los roles, activa, pasiva, versátil, no, yo soy 100% pasiva. Yo digo que pasivo a veces es el que se deja llevar y dominar durante el acto y el activo es el que lleva la batuta en el acto. Pero en este caso estoy hablando de la pasividad de que obviamente yo recibo. A eso me refiero. ¿Y no sientes ninguna carga, digamos, sexual, animalista, de deseo No, de penetrar? no, para nada. Súper. ¿Y todas tus relaciones anteriores han sido así? Bueno, algunas sí, otras no. Otras obviamente he sido versátil y normal, pues. Pero versátil es como, en criollo dirían, eres aguja. Pullas y te dejas pullar. Eso es lo que significa el versátil. O sea, que puedes tomar el rol de pasivo tanto como el de activo. Y antes que tuvieses tu transformación, ¿tuviste alguna relación como niño? Sí, claro. Obviamente eran relaciones homosexuales que no duraban porque obviamente yo tenía mis inclinaciones hacia lo femenino y hay muchos chicos que no les gusta eso. Que el show continúe, ¿no?